Lo dejo con el doctor López. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Salvador, y muchas gracias, por supuesto, a todo este sistema de capacitaciones que me permite dar un aporte a una gran necesidad que tenemos en nuestro país. No todas las regiones del país tienen la posibilidad de llegar a una persona sufriente, como es la persona esquizofrénica o la persona con psicosis. No solamente él, sino también la familia, los barrios se ven con gran dificultad cuando tiene que manejarse a una persona con este problema. Mientras voy conversando, ustedes van a ir viendo una película. Es una película que es realizada por los italianos cuando se realizó el primer mundial de fútbol para pacientes con psicosis, con problemas de salud mental intenso, problemas de esquizofrenia o trastorno bipolar con psicosis. Entonces, el Perú participó en esto. Nosotros tenemos en esta parte de Lima un buen grupo de muchachos que se atienden en diversos servicios de salud, de salud mental o de psiquiatría. Y por supuesto, es una cosa interesante saber de quienes se integran ahora la selección peruana pro salud mental que acudió a Japón en el año pasado, y este año acabamos de regresar hace unos 10 días de la Copa América de Chile, muchachos que han sido o son atendidos en esta zona de Lima. Pero no solamente queremos que sean las personas que se atienden en Lima. Usted es médico, usted es enfermera, usted está en Ayacucho, usted está en cualquier parte del Perú, y por supuesto es para nosotros muy grato que ustedes nos puedan poner en contacto con muchachos que les gusta el fútbol, pero que lastimosamente se enfermaron. Y seguramente en la historia de estos muchachos que conversan con ustedes, que están en tratamiento, que pueden estar escuchando voces, que pueden estar desorganizados, resulta que les gustó el fútbol, pero se enfermaron. La enfermedad de la esquizofrenia, lastimosamente, empieza a dar en la adolescencia y en la adultez temprana. Y por eso es que muchos jóvenes han estado ya sea en la Alianza, o en la U, o en el Cantolao. Seguramente que en Trujillo también hay muchachos con este problema que han jugado por el Manucci, el CNI, etcétera, etcétera. O en Arequipa, por el Melgar. Entonces, estaban en las divisiones inferiores, se enfermaron y todas sus ilusiones de seguir jugando fútbol se quebraron, se paralizaron. Ese tipo de personas con este problema han sido rescatados por la Asociación Salud Mental Perú y, por supuesto, tenemos todo un equipo de trabajo que nos permite que ellos puedan rehabilitarse, ¿no? Entonces estoy compartiendo con ustedes algo bastante sencillo que podemos hacerlo a nivel nacional y con la participación de ustedes. Este año, la meta, después de regresar de Chile con el título o la Copa Fair Play, por el gran comportamiento de estos muchachos, han tenido el trofeo Fair Play, significa juego limpio. Y en quechua, Puyak Kamak, que significa algo así como juego posibilitador, juego ordenador, ¿no? Y eso se hace bien parecido, es una versión, diríamos, del quechua al mundo occidental. En este sentido, ustedes pueden ser partícipes de esto
si es que pueden lograr convencer a las familias que este muchacho que jugaba fútbol en los pueblos donde ustedes trabajan, recibe la medicación, es importante, y por supuesto que se ponga en manos de un entrenador antes del mes de mayo, que vamos a viajar a Italia a la segunda Copa Mundial de Fútbol en Roma. Pueden venir un mes antes, ser probados y de repente ser considerados para esta Copa Mundial. Todo esto es parte de lo que es la rehabilitación de la persona con problemas mentales tan severos como es la esquizofrenia o el trastorno bipolar con psicosis. La psiquiatría ha avanzado mucho y en verdad es una de las ramas de la medicina que es envidiable cómo puede uno, a través de un medicamento, producir cambios tan importantes en el estado de ánimo, en disminuir la ansiedad, en bajar los síntomas perceptivos tan feos como las alucinaciones, en lograr una mejor organización del comportamiento y de la conducta. De eso lo pueden hacer los propios médicos en el interior del país. El uso de la risperidona, que es un medicamento que se puede encontrar en cualquier parte del Perú, y si no lo tienen en las regiones, tienen que solicitarlo. ¿Por qué? Porque el CIS está obligado a atender la esquizofrenia. En todas partes del Perú existe ya la atención para la persona con esquizofrenia. Aparte, hoy día no es el tema sobre eso, aparte tiene que atenderse la depresión también por el CIS. Aparte tiene que atenderse también el alcoholismo por el CIS y el trastorno de ansiedad generalizada. Pero dejando de lado esto, estamos hablando de esquizofrenia. Y la esquizofrenia, hace 50 años, no era posible dar una ayuda a estas personas. Eran todas aquellas personas que encontrábamos en la calle o en las pistas, las carreteras, caminando sin zapatos, comiendo basura. Y por supuesto los padres ya los habían abandonado porque era difícil poder lograr tener una adecuada relación con ellos dentro del hogar. Esto ya es cosa del pasado. El paciente con esquizofrenia, el trastorno bipolar 2 o psicosis, tiene ya esta posibilidad. En todas partes del mundo ya no solamente se usa el internamiento, el que esté hacinado incluso en lugares donde no hay espacios para poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces los hospitales, grandes hospitales, que ahora podríamos decir son manicomios, loqueríos, eso ya prácticamente es parte de la historia. El mundo ha dado un vuelco tremendo y trata de incluir al enfermo mental. El enfermo mental, entonces, al que nos estamos refiriendo, es una persona más que tiene que ser incluido. Y es incluido porque hay facilidades por los avances de la medicina para que ellos puedan interactuar nuevamente. ¿Cómo es posible entonces, y ese es un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta, que personas con esquizofrenia y psicosis hayan ido a Japón cuando la gente decía, pero ¿cómo van a comportarse en los aviones? Van a ser problemas. Sin embargo, hemos tenido conductas ejemplares, un tercer puesto en el fútbol, en el Campeonato Mundial de Fútbol en Japón en el 2016, y este año, a que acabamos de regresar de la Copa América de Chile, hemos venido con la Copa Fair Play. Y la Copa Fair Play es un honor para estos muchachos, pero además es una responsabilidad, porque jugar limpio, que es lo que es Fair Play, obliga al muchacho que tiene esquizofrenia a tener un comportamiento honorable, ¿no? Que sea un ejemplo incluso para sus propios amigos del barrio. El asunto es que si no están con medicación es muy difícil que tengan un comportamiento adecuado.
Entonces, en ese sentido, todas las terapias que se hagan van a ser posibles de que este muchacho pueda organizarse en la medida que recibe una medicación adecuada. Y en ese sentido, como vuelvo a mencionar, los tratamientos han avanzado enormemente. Un punto con el cual quiero de repente terminar para pasar a algunas preguntas que ustedes tengan que hacer es el hecho de que ha resultado un enorme aliciente, un enorme motivador el que se planteen metas altas junto con el equipo técnico que incluye médicos, psicólogos y enfermeras, el hecho de que tengan que ir a representar al Perú a un mundial, como por ejemplo en Japón, y hayan tenido que ir esta vez a una Copa América a representar al Perú junto con otros, para competir con otros países latinoamericanos. Entonces, creo que esta experiencia deja de lado un poco, hay que pensar mucho más, que no solamente se trata de que el enfermo mental debe ir a un hospital, sentarse en una mesa y tener que hacer bordados o tener que hacer cositas manuales. Es cierto que es útil, pero el asunto es que si la vocación de la persona se puede desarrollar, es mucho mejor. Si un muchacho le gustó la literatura cuando era pequeño, o si le gustó el arte cuando era pequeño, y se desarrolla eso, cuando él tenga la enfermedad, si es que la tiene, como estas enfermedades tan críticas, va a ser más fácil su rehabilitación, va a ser más fácil su recuperación, porque este muchacho quería cuando era niño ser pintor, ser músico, le gustaba la música, o le gustaba el fútbol, y entonces por ahí tenemos que buscar que la rehabilitación sea más sencilla como para nuestros países. La rehabilitación en el mundo entero es muy cara para el enfermo mental. Los países gastan mucho. El 1% de la población, el 1% de la población peruana tiene esquizofrenia, va a tener esquizofrenia. Y entonces es un peso tremendo para todos los países, para las familias, tener que afrontar la relación con un enfermo mental. Entonces, nosotros tenemos, me estoy dirigiendo a ustedes, tenemos que comprender que esta parte de la medicina ha avanzado tanto que ustedes mismos pueden manejar sus casos en sus propias comunidades, en sus propios servicios de salud primarios. Lo pueden manejar con facilidad. La risperidona, por ejemplo, es un medicamento de muy alto nivel y de muy fácil uso. Y entonces no te produce mayor efecto secundario y, por supuesto, si en caso usted no tiene cerca un servicio de psiquiatría, un psiquiatra, de hecho, yo estoy comprometido incluso con ustedes por estar aquí dirigiéndome a ustedes a poder responder alguna pregunta que ustedes me hagan desde allá con respecto al enfermo mental. Invitados todos entonces, todos ustedes están invitados a que las personas que tienen o familias que tienen una persona con esquizofrenia y que le gustó el fútbol, invítenlos a seguir jugando en algún grupo, en algún club, en el lugar donde ustedes viven y envíenlos un mes antes, comuníquenos, envíenos un mes antes a la tribuna sur del Estadio Nacional, donde el Instituto Peruano del Deporte está brindando el apoyo para que ellos puedan dirigirse este año que viene al segundo Mundial de Fútbol de Italia. El tercer Mundial de Fútbol de Italia tengo que presidirlo acá en Lima. Así que todos somos integrantes ya de lo que significa Selección Peruana Pro Salud Mental en Lima 2020. Esto es para empezar. En los servicios
del interior del país, aparte de la risperidona, que es muy importante, tenemos viperideno con toda seguridad, tenemos clorpromacina con toda seguridad, y con eso es suficiente como para poder empezar un tratamiento para la persona con esquizofrenia o psicosis. Si en caso la persona viene con un desorden muy desorganizado, violento, bueno, habrá que hacerlo descansar, habrá que hacerlo dormir, y la medicación que se usa tendrá que ser más intensa. Podemos usar inyectables tipo aloperidol. Bueno, en esos aspectos eso lo cubre el CIS. Y ojalá que el CIS en cualquier lugar del Perú tenga estos medicamentos, o si no lo hay, exíjanlo por favor. Paso a las preguntas que ustedes me hayan hecho o quieran hacerme. Acá ustedes están viendo una película que creó una productora italiana que acompañó al equipo de fútbol italiano al primer mundial de fútbol en pro salud mental en Osaka, Japón. Y van a ver también a escenas donde está la selección peruana, escenas donde están la selección japonesa. Rápidamente, este es un anecdotario que los propios muchachos quieren que se les llame aneclocario, por el fair play logrado en Chile, por el juego limpio logrado en Chile, por el Pukyay Kamak logrado en Chile, en la Copa América de Fútbol Inclusivo. Como ustedes van a poder ver, hay una serie de escenas de este anecdotario o aneclocario, y va a salir seguramente pronto, ya casi está terminado, y esperemos que el sector educativo sea útil para que conozca lo que significa la persona con enfermedad mental, sus vivencias, sus anécdotas, a través de un recorrido que se ha hecho en Chile, y no deja de haber, por supuesto, aspectos históricos que ellos mismos han recorrido, cosas del amor que nos plantea Puerto Montt, lugar donde ha sido el evento de la Copa América, el estadio de Chanquihue, según la gente de Puerto Montt, es el estadio más lindo que existe en el mundo, un plato locos, un plato típico de Chile, que los chicos no querían comer porque no querían rayarse más. El hecho es de que existe también el ceviche, y resulta de que muchos chilenos que hemos conocido conocían de la papa a la huancaína, y ellos mismos dicen es una exquisitez, ¿no? Eso es en la vivencia del muchacho con enfermedad mental que ha ido a un evento tan importante. Aquí hay cosas particulares de estos muchachos cuando compiten, ¿no? Cada aspecto va a servir para que sirva como parte de la experiencia, mejoren psicológicamente, físicamente. Hay cosas bien interesantes. Aquí está la escena donde se nos entrega la Copa Fair Play. Para nosotros es un regalo inmenso, porque el hecho es de que es un equipo de salud mental, y salud mental significa no solamente jugar limpio, sino significa, por ejemplo, el ejemplo de Miguel Grau, la caballerosidad de Miguel Grau en todo lo que hubo en el pasado, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y aquí algo sumamente interesante, este chico que está en esta figura, está junto con los organizadores, y dijo
algo que me gustaría que ustedes compartir con ustedes. Ante todas las delegaciones, él señaló lo siguiente: si no tuviera este diagnóstico, se refiere a esquizofrenia, no hubiera estado en esta Copa América. Los chilenos son de buen corazón. Es el día más feliz de mi vida. Entonces, de lo que queremos señalar acá es que la experiencia de una persona con una enfermedad mental que hace 40, 50 años todavía la veíamos por las calles andando sin zapatos y comiendo basura, se pueden expresar deportivamente, se pueden expresar vivamente en lo que respecta a sus emociones. El resto del grupo dijo: Luigi nos hizo sentir que valemos un Perú, nos hizo recordar el alto espíritu de Miguel Grau, nuestro caballero de los mares, para reconocer la dignidad de la persona con discapacidad. Nos hace recordar que tener salud mental es ser fair play, es jugar limpio, es puya kamac, para los que conocen del quechua. Nos hizo recordar que los peruanos tenemos sentimientos puros y nobles de libertad, justicia social y paz. Y ellos mismos dicen: ahora yo, mi familia, mi delegación, mi país, somos fair play. Muchas gracias. Hay preguntas. A ver. Me informan que tenemos algunas preguntas y voy a ver si puedo dar respuesta a ellas. Del usuario, la parte. Muy bien. Hay una pregunta bien interesante del doctor Salvador, en el cual es un problema serio siempre a nivel internacional para los psiquiatras acerca de los efectos colaterales. Uno de los más importantes es la producción de sueño, que se da por el uso de medicamentos. Cuando hemos hablado de risperidona, clorpromacina, que es lo que vamos a obtener más fácil a nivel del interior, ellos tienen esos efectos. Pero esos efectos no son tan prolongados. Me refiero al del sueño. Entonces, hay que pedir al paciente, a la persona, que tenga un poquito de paciencia, porque además es importante el sueño para la persona que diríamos está con un cuadro de psicosis. Mencioné también de que a veces incluso tenemos que usar dosis altas, por ejemplo de risperidona cuando la persona está muy desorganizada, y agregamos también clonazepam de 2 miligramos para que la persona verdaderamente haga sueño, tome sueño, toma más de 12, 14 horas al inicio. Al tercer día, cuarto día, de repente podemos disminuir un poco los medicamentos. Me estoy dirigiendo, por supuesto, a los médicos. No tengan temor, los efectos colaterales, como lo del sueño, van a ir disminuyendo. Hay otros efectos colaterales como los síntomas extrapiramidales. Por ejemplo, que la persona tenga rigidez de la lengua o se le salga la lengua, o los ojos, la oculogira se le vaya hacia arriba y no los pueda bajar. Entonces parece que estuviera mirando hacia arriba y no puede bajar la mirada. Ese tipo de problema fácilmente revierte con el uso del biperideno, que definitivamente se puede encontrar en varias partes del interior del país. Pero aquellos lugares donde no se tenga este tipo de medicamentos, por favor, las regiones de salud tienen que solicitarlo. Es de suma importancia. Supongamos que alguno de ustedes me llamara para poder pedirme una opinión con respecto a
a síntomas extrapiramidales, yo lo que voy a decir es que busquemos el biperideno. Si no hay biperideno, entonces voy a tener dificultades. En todo caso, yo tendría que usar el clonazepam a dosis un poquito altas, si es que ese tipo de síntomas extrapiramidales son un poco intensos. Hay otros problemas colaterales que pueden darse más adelante, que ya en el tratamiento, que puede quedar una especie de tic en la mejilla, bueno, que no es muy complicado. Hay algunos pacientes que se mantienen con ellos por tiempo, ¿no? Pero a veces ni les llama la atención. De Huancavelica, por favor, el tratamiento de esquizofrenia en niños, gracias, dice. ¿Existe la esquizofrenia infantil? Sí existe. Entonces tenemos chicos que de repente empiezan a tener alucinaciones, empiezan a comportarse desorganizadamente, perdieron toda la organización como para ir a clases, el comportamiento adecuado en casa, y resulta que el padre se va a sorprender porque este chico dice cosas extrañas, habla cosas extrañas, empieza a decir cosas extrañas o ver cosas extrañas, hablar solo. Entonces sí estamos entonces ante un cuadro de psicosis que si dura 6 meses tenemos que llamarle esquizofrenia. Eso es ya un acuerdo internacional de que una esquizofrenia tiene que ser una psicosis que dura 6 meses o más. A mí me da la impresión de que la esquizofrenia infantil podría ser como la diabetes infantil. Mayormente la esquizofrenia aparece en la adolescencia y hay casos muy severos de esquizofrenia, por ejemplo la hebefrénica, donde la persona puede haber sido un niño, un adolescente con alto nivel de estudios y de repente empieza la enfermedad y ya no sabe ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Entonces eso fue llamado en la anterioridad antiguamente como demencia precoz. Pero aprovecho para manifestar lo siguiente. Si en las familias hay alguien que tiene esquizofrenia, hay posibilidades de que los hijos tengan esquizofrenia, ellos son los que deberían tener un mayor cuidado desde muy pequeños. Captar cuál es su vocación, captar qué cosa es lo que les gusta, hacer que ellos desarrollen esa vocación, y si tuvieran la enfermedad, de seguro van a poder ser mejor rehabilitados si es que los conducimos por ese lado, por el lado que les gusta, por el lado de su vocación. Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. La esquizofrenia infantil existe, pero mayormente aparece en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces los padres se quedan sorprendidos, como que perdieron la esperanza de que el chico pueda hacer algo en el futuro, pero de todas maneras no se olviden de que los avances que se han logrado ahora nos hace ver de que podemos tener un médico, podemos tener un abogado que tiene esquizofrenia, pero que está trabajando. Entonces, que trabaja, que puede desenvolverse para valerse por sí solo, ¿no? ¿Cómo debe manejarse? Acá Sergio Rosa Ruiz, muchas gracias, me señala acerca del manejo y acompañamiento del entorno familiar del paciente con esquizofrenia. Por supuesto que es importante. Por supuesto que es de suma importancia el acompañamiento de los padres, pero no solamente de ellos. Los profesionales que trabajamos con el paciente crónico, con el paciente con esquizofrenia, tenemos que no solamente pedir a la familia que acompañe, tenemos que buscar otros sectores, otros profesionales que nos apoyen. Esta experiencia de ir a Chile, por ejemplo, al campeonato de la Copa América, no solamente ha hecho que los padres hagan sus aportes para poder viajar, sino esta delegación ha tenido una psicóloga,
un psiquiatra, una enfermera, ha tenido un asesor legal por las razones que se presentaron. Hay una asociación que está con mucho empuje, que está tratando de buscar que haya otros profesionales que participen. Nosotros que tenemos que realizar el Campeonato Mundial en el 2020, ya estamos buscando que haya un gerente deportivo que nos permita superar lo que ha hecho Japón en su organización para ese campeonato primero, y cómo va a ser el de Italia, seguro va a ser mejor, y nosotros por supuesto tenemos que tener la mayor acogida para estas personas que sufren de este problema. Del Hospital Rural CISA para Todos dice: ¿cuál sería el fluxograma de atención por niveles y sus áreas de atención en el paciente con esquizofrenia? Sí, en primer lugar, por supuesto, en los lugares donde no existe un psiquiatra, el médico tiene que asumir un rol. El uso de los medicamentos antipsicóticos deben estar en sus servicios, deben estar en la farmacia de sus servicios, por más pequeño que sea el servicio donde están trabajando. Si hay que hacer una referencia a un lugar determinado donde hay un hospital, bueno, hay que hacerlo. Eso, el tratamiento médico es de suma importancia. El gran problema que tenemos los servicios de salud, los médicos, es que las personas todavía piensan de que se han endemoniado sus hijos, han recibido seguramente un daño por parte de alguien. Bueno, eso ya no debe ser problema para nosotros. Tenemos que trabajar conjuntamente con curandero, con este tipo de creencias, y buscar la forma de que también reciban su medicación, porque la medicación es de suma importancia. Ya no es posible decir que en la actualidad no contamos con medicamentos. Contamos con excelentes medicamentos y a muy bajo precio. El CIS en algunos lugares, como en Lima, tiene medicamentos de alto precio. Eso llama la atención. Yo en mi consulta privada no puedo ofrecer medicamentos de alto precio, sin embargo el CIS sí los tiene, y con pocos efectos secundarios. Entonces, en primera instancia tiene que darse eso. Cuando fui coordinador del Programa Nacional de Salud Mental en el año 1999, pedía a las regiones de que conformen clubes de pacientes. Eso se mantuvo, por ejemplo, en algunos lugares, Jaén, Cajamarca, Tacna. Se mantuvo por iniciativa de algunos colegas, mantener clubes de pacientes. Y bueno, hay actividades recreativas, celebración de onomástico, deporte, algunas tareas manuales, pero el cariño que se les puede brindar en un servicio hace también de que ellos se interesen por su mejora. Entonces, ahí tenemos ya que hay algunos aspectos básicos que tienen que hacerse. También del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado es el manejo del paciente con esquizofrenia en estado de abandono. En el año 1999, también cuando estaba cumpliendo la labor de coordinador del Programa Nacional de Salud Mental, nos unimos a la Municipalidad de Lima y justo nos volvimos a encontrar con Julia Barrera, que ha sido atleta peruana, que cumple la labor de directora en el IPD. Y ella se acordaba que hemos trabajado juntos recogiendo a los locos de la calle. En ese tiempo tuvo que hacerse eso porque, bueno, venía una autoridad de mucha importancia a Lima y no queríamos que nuestra ciudad haga ver a los enfermos en la calle y se los internó en el Hospital Arco Herrera. Bueno, el asunto es que si hay abandono de la familia, por ejemplo, las cosas se van a complicar más, indudablemente. Pero tiene que haber alguien que asuma un apoyo, así como para la persona que es interdictada porque tiene demencia, el juzgado exige que haya un curador.
alguien tiene que asumir la ayuda al paciente con esquizofrenia, y ahora existen también los medicamentos de depósito. Si el paciente se niega a tomar medicinas, uno usa los medicamentos de depósito que generalmente duran un mes en el cuerpo y no tenemos por qué estar exigiendo a la persona a que tome todos los días las medicinas, ¿no? A veces ese es todo un problema. Un comentario sobre la sexualidad en la psicosis o esquizofrenia. Varios, seguramente que hasta ustedes pueden haber estado en contacto con eso, de las cosas más impulsivas que puede darse en la calle. Cuando el paciente está con tratamiento, también puede ser acosador a otras chicas, puede tener sus ilusiones de estar con una persona y nunca le dice nada. Otro de ellos dice, doctor, ¿y usted va al prostíbulo? Y bueno, yo me sonrío y me dice, yo sí voy, me dice él, ¿no? Son cosas que son naturales, que no se puede de ninguna manera evitar. No es cierto, por ejemplo, que la masturbación produzca psicosis, esquizofrenia, ya eso no debe estar en la mente de los profesionales de la salud, ¿no? La gente cree que es así, que como empieza la enfermedad en la adolescencia, entonces es por la masturbación. Eso no debería continuar, eso es un mito, ¿no? Otro punto es de Lady, gracias Lady, sobre las asociaciones familiares, pacientes en salud mental, APAF, a dónde comunicarse. Indudablemente nosotros no contamos sino con una línea, diríamos, de rehabilitación, aprovechando el deporte para poder canalizar esto. También tenemos un grupo que hace literatura, que nos reunimos cada cierto tiempo. Ojalá también podamos lanzarlos internacionalmente, porque eso es una forma de motivación bastante buena, y son muchachos que les gusta la poesía, les gusta escribir libros, pero si se trata ya de personas que necesitan, como por ejemplo estos chicos que juegan al fútbol, una asociación, sí es importante, porque ellos tienen que dar apoyo continuo, y son los que van a relacionar con el Estado, con otros sectores, el apoyo para estos muchachos. Hay mucha gente dice, todos decimos, pero estos muchachos ya juegan al fútbol porque no trabajan, deberían trabajar. Pero, por favor, este es lo último que quiero decir. Estamos ante personas con discapacidad, o una discapacidad severa, que le da la esquizofrenia, le da la psicosis. Cualquiera puede decir en la calle, pero hay que darles trabajo. Ya nosotros tenemos enorme experiencia para poder darles un trabajo con algunos municipios, y no se puede mantener, porque eso necesita toda una supervisión, de estar en los kioscos que le dieron para vender chocolates y aún así lo abandonan. Acá lo que estamos haciendo a través del deporte es captar lo que estos chicos querían en la niñez, jugar con la selección peruana, porque estuvieron en la Alianza, porque estuvieron en Cristal, y volverlos a practicar, y a que ellos comprendan que la metodología del deporte es lo mismo que se va a dar en un trabajo o en un estudio. Eso es lo que la Asociación de Familiares tiene que apoyar. Bueno, un placer siempre escucharlo al doctor López en todas sus charlas. Es evidente que la salud mental en nuestro país es una prioridad que se le debe ir atendiendo, no solamente como comunidad, sino como personas, ¿no? O como familia, en todo caso, en la parte intermedia. Creo que la presentación ha sido una reflexión a todo este tema, sobre todo en el capítulo de la psicosis, y creo que tendremos que seguir trabajando. Vemos que los elementos los tenemos a la mano, podemos seguir mejorando con muy poca intervención, y solamente ir actualizándonos y tratar de ir desarrollando todas estas recomendaciones que el doctor López
claramente nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes y continuaremos con nuestras capacitaciones de acuerdo al programa que hemos establecido. Buenos días.